Hola, ¿cómo podrás explicar lo que es la palabra eternidad? ¿Lo podrás ilustrar de alguna manera? En verdad no es muy fácil de describir algo que no tiene fin. En una ocasión alguien había dicho que para imaginar lo que es la eternidad debemos de pensar en una montaña muy grande, la más grande de todo el mundo. Pero luego mandar a un pajarito pequeño dándole la tarea de transportar esa montaña de un continente a otro. Pero solo podría llevar en su pico un granito de tierra a la vez. Pero ahora, esa persona agrega que cuando terminara de hacerlo, apenas estaría contando el primer segundo de la eternidad. ¿Te podrás imaginar cuánto tiempo sería eso? ¿Pero qué creen? La eternidad es mucho más que eso. Creo que esa ilustración se queda muy corta de lo que en realidad es. Esa ilustración tiene un fin definido y la eternidad no lo tiene. El concepto de la vida eterna es central en las enseñanzas de Jesús. Tanto el castigo de los que rehúsan creer y aceptar a Jesús, como la recompensa para los que sí lo aceptan como Señor y Salvador. Los dos son sin fin. Y hoy nos interesa observar la esperanza que tiene el creyente como resultado de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Iniciaré con una oración para que el Señor nos guíe en el entendimiento de su palabra. Oremos. Padre santo y amoroso, que estás en los cielos, en la tierra, en todo lugar. Gracias, Padre, porque nos permites estudiar tu santa palabra y estudiar las verdades que vienen dentro de tus enseñanzas en estos pasajes, Padre. Ayúdanos, Padre, a no solamente ser oidores, sino también hacedores de tu palabra y guardar todas estas cosas en nuestro corazón y saber ponerlas en práctica, Padre, y estar firmes en todo esto que estaremos viendo, Padre. También, Padre, te ruego por aquellas personas que escuchan este mensaje y que aún no han hecho una decisión por ti, Padre, que tú muevas su corazón para llegar a tener un encuentro personal contigo y aceptarte, Padre, y de esa manera obtener también la salvación, Padre. Te ruego, Padre, que esto sea de mucha bendición para aquellas personas que escuchen este mensaje y también te ruego por el perdón de nuestros pecados. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Una de las cosas que el cristiano sabe que tiene es la vida eterna. Ese conocimiento le permite tener una seguridad plena en esta vida. La vida eterna es sencillamente disfrutar la vida de Dios, no solo aquí en el presente, sino por toda la eternidad. En realidad, el significado de la vida eterna es muy amplio. Y con esto en mente, veamos que en la vida eterna es un encuentro con Dios. Veamos esto en las mismas palabras de nuestro Señor Jesucristo, allá en el Evangelio de Juan, en el capítulo 5, de los versículos del 19 hasta el 29, que dice: Respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. De cierto os digo, que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que le oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que estén en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. El contexto de este pasaje, a ver el inicio de este capítulo, vemos que Jesús sana a un hombre paralítico en el día de reposo, a lo cual no cayó bien a los judíos de ese tiempo. A lo que Jesús mismo se identifica con el interés divino de hacer bien a las personas y con Dios como Padre.
Y este incidente causó a los judíos que lo consideraran como blasfemo. Pero ahora, según el versículo 19, ¿qué enfatiza Jesús aquí? Aquí menciona que lo que Él ve hacer al Padre, Él también lo hace. ¿Y cuál es la base de ese reclamo según el versículo 20? La base que vemos ahí es porque el Padre le ama. Tanto el Padre como el Hijo desean el bien para las personas, según lo que vemos ahí en el versículo 21. Y la sanidad del paralítico en este capítulo que vemos desde los versículos del 1 al 18 era un ejemplo de la salud o vida espiritual que Dios desea para el ser humano. Jesús es el medio por el cual se recibió todo eso. Y según los versículos 22 y 23, ¿cuáles dos cosas pertenecen a Jesús? Vemos aquí en estos versículos que el juicio y la honra pertenecen a Jesús. Y ahora, según el versículo 24, que dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Esto hace énfasis en la salvación o la vida eterna que Jesús ofrece. Por eso dice: no vendrán a condenación. La vida eterna se inicia desde el momento que uno cree en Él y lo acepta. Pues por eso dice, mas ha pasado de muerte a vida. Y la palabra aquí en el versículo 25 que dice ahora es clave para reforzar esta verdad. Y el oír su voz es la llave hacia la vida eterna. Lo que vemos más adelante en este pasaje, en los versículos 26 y 27, se repite el concepto de que Jesús tiene el privilegio de dar vida y de ejecutar el juicio. Y es la razón por la cual se le da el título Hijo de Hombre. Siguiendo un poco más adelante, vemos en el versículo 28 que se hace referencia a otro de los eventos finales en los planes de Dios. ¿Sí pudieron notar cuál es? Como lo hemos estudiado anteriormente, vemos aquí la resurrección de los muertos en la segunda venida de Cristo. Si vemos con mucho cuidado este pasaje, en el versículo 21 y 25 de este pasaje hacen referencia a la resurrección espiritual del hombre y nueva vida en Cristo. Pero aquí en el versículo 28 alude a la resurrección física de todos los muertos. La resurrección final marcará una distinción muy importante que dice que unos saldrán de esos sepulcros para resurrección de vida, mas otros será para resurrección de condenación. Entonces, al ver lo que nos enseña todo este pasaje, sí podemos notar que la vida eterna, desde una manera muy generalmente hablando, se refiere al estado permanente de la persona después de esta vida. Pero más específicamente, y viéndolo bien cuidadosamente, la vida eterna se refiere a la bendición de tener un encuentro con Dios. Ahora, además de observar que la vida eterna es un encuentro con Dios, podemos notar que la vida eterna es vivir con Dios, según lo que escribió el apóstol Pablo allá en 2 Corintios 5, de los versículos del 1 al 3, que dice: porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. En este pasaje, Pablo expresa la confianza que debe existir en el cristiano en cuanto a la vida eterna. Para ello, usa unas figuras que enseñan el significado y valor de ella. En el versículo 1, el apóstol Pablo compara esta vida con una vivienda que puede deshacerse fácilmente. ¿Cuál es la palabra o referencia que usa para dar ese tipo de efecto? Vemos aquí en el versículo 1 que utiliza la palabra tabernáculo, lo cual se refiere a una tienda frágil que vendría siendo nuestro cuerpo físico, lo cual también es frágil y limitado por el tiempo y el espacio. Pero él menciona un contraste en este versículo para enseñar que Dios tiene algo mejor para nosotros. ¿Cuál palabra usa para dar ese contraste? Aquí vemos que él utiliza la palabra edificio, lo cual denota algo más permanente y sólido y superior al cuerpo terrestre que tenemos. Y en el versículo 2 vemos que el apóstol Pablo dice que gemimos deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. ¿Qué significa eso? Eso quiere decir que el cristiano conoce que hay algo mejor que le espera en la presencia del Señor y desea con ansiedad que llegue ese momento para poder vivir así. ¿Será que nosotros también
compartimos ese mismo sentir en nuestro ser, así como las palabras del apóstol Pablo? En el versículo 3 continúa esta misma idea, solo que con la figura de un vestido. Para Pablo, esto significa estar preparado para la vida eterna. Es como estar vestido acorde a la ocasión. Según estos versículos, podemos ver que la vida eterna es una relación eterna con Dios. En ese paraíso, el cristiano disfrutará la vida eterna en toda su plenitud con Dios. Y ahora, al continuar leyendo aquí en este pasaje de los versículos del 4 al 10, podremos ver que la vida eterna es una relación con Dios. ¿Dicen estos versículos? Porque asimismo, los que estamos en el tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, que nos ha dado las arras del Espíritu. Así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Porque por fe andamos, no por vista. Pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Aquí el apóstol Pablo, como toda persona, expresa su deseo de no morir. Y por eso dice las palabras, no quisiéramos ser desnudados. Entonces, por el contrario, menciona que quisiera ser transformado y ser vestido de lo celestial. ¿Cuál palabra expresa eso en este pasaje? Dice aquí, sino revestidos. Y de esta manera, lo mortal, o en otras palabras, lo que se acaba, sería absorbido por lo inmortal. Y digo lo inmortal porque el apóstol Pablo usa las palabras por la vida. Pero mientras esto llega, debemos de vivir en este mundo según lo que nos dice el versículo 6. ¿Y cómo debe ser nuestra vida en el cuerpo? Según lo que vemos aquí de los versículos del 6 hasta el 9. Podemos ver aquí en el 6, confiar en el Señor. En el versículo 7, andar por fe. En el versículo 8, tener esa esperanza de estar presentes ante el Señor. Y en el versículo 9 podemos ver serle agradable al Señor. Y así, de esa manera, la calidad de vida eterna se deja ver en la relación que uno mantiene con Dios aquí desde este mundo mientras vivimos. Después de todo, el juicio de Dios nos espera para cada uno que reciba según lo que ha hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. La vida eterna es una relación tanto presente, aquí en la tierra, andando por fe, como futura, cuando ya estemos delante de Dios cara a cara. Uno de los problemas mayores al hablar de la vida eterna, especialmente con jóvenes, es que casi siempre se piensa en la muerte como una puerta para pasar a la eternidad. Y de esta manera se escucha a muchos jóvenes decir, yo aún estoy muy joven para pensar en eso. Ya en otro tiempo estaré pensando en eso, luego que haya disfrutado la vida un poco. ¿Y cómo responderás tú a alguien que te presentara ese mismo argumento y de esa manera no querer aceptar el mensaje de salvación? Esta nueva calidad de vida no es algo que nos espera en el más allá para que la disfrutemos, sino que es vida abundante y gozosa al momento de aceptar a nuestro Señor Jesucristo como único y suficiente Salvador de nuestras vidas, aquí y ahora, y para que la comencemos a saborear y a disfrutar inmediatamente. Es un anticipo de su totalidad. Y si la comenzamos a disfrutar ahora, estaremos entrenados para poder gozarla plenamente en la eternidad. Sin duda, se aproximan tiempos bien difíciles. Y es el tiempo de estar bien seguros en nuestra salvación. Y estar segurísimos de lo que nos espera. ¿Eres ya salvo? Si aún no, ya no retardes tu respuesta al Señor, mientras aún tienes la oportunidad de hacerlo. Y cuando venga el Señor por segunda vez, seas levantado juntamente con los demás creyentes, para estar siempre con Él. Después de todo, la segunda venida del Señor ya está a la vuelta. Estemos pues preparados. Oremos. Padre Santo y amoroso que estás en los cielos, en la tierra, en tu lugar. Gracias, Padre Santo, porque
Nos has bendecido, Padre, al haber escuchado y poder haber estudiado estos pasajes bíblicos, Padre. Y entender, Padre, que la vida eterna, Padre, no solamente es algo que nos espera, sino comienza desde el momento que tenemos un encuentro personal contigo, Padre. Ayúdanos, Padre, a vivir de una manera que te agrada aquí en la tierra, Padre, y de esa manera también poder dar testimonio, Padre, de ti a las personas que no te conocen, Padre. Ayúdanos, Padre, a poner estas enseñanzas en práctica, Padre, a estar seguros de lo que nos ofreces, Padre, por medio de la vida eterna, Padre. Y ayúdanos, Padre, a serte siempre fieles, Padre, y a estar preparados para todo lo que venga adelante, Padre. Te ruego, Padre, si hay alguien, Padre, que aún no se decide por ti, Padre, que tú muevas su corazón para tomar esta decisión tan importante, Padre. Y de esa manera, Padre, obtener la salvación y la vida eterna, Padre. Te ruego, pues, Padre, por bendición y te ruego por tu cuidado de cada uno de nosotros, Padre. Perdona nuestros muchos pecados. Todo esto te lo pido y te lo ruego en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga muchísimo. Nos vemos. El versículo clave se encuentra en Juan 5:24, que dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida.